Hola, sean bienvenidos a un nuevo video, audio-video, o esto que se le denomina como formato podcast. Depende de la plataforma también de donde lo escuchen, por supuesto. Que se va a pasar a denominar Mundos Otros. Como verán, hay una voz femenina que me acompaña. Es la licenciada Antonella, que es licenciada en antropología, quiero contarlo también, por supuesto. Que nos va a pasar a acompañar en esta sección que va a estar siempre orientada a contarles, a mostrarles a ustedes mundos distintos, otras experiencias de vidas, otras formas también de relacionarse de la sociedad y de las culturas, para que ustedes se puedan entretener un poco mientras están haciendo actividades, yendo al trabajo y haciendo algo distinto también, mientras están dentro de este formato del canal, ¿no? Donde nosotros de vez en cuando subimos videos y a la vez subimos estas charlas que van a ser un poco más amenas, más amigables para todos ustedes. Así que, señorita, introduzcanos por favor en el tema. Bueno, el texto que elegimos para hoy es el de Renato Rosaldo. Es un texto muy interesante que es parte de un libro que se llama Cultura y Verdad, de ese autor, que lo escribió en 1989. Así que vamos a arrancar con eso. Si le pregunta a un hombre mayor y longote del norte de Luzón, Filipinas, por qué corta cabezas humanas, su respuesta es breve y ningún antropólogo podría explicarla con prontitud. Dice que la ira, nacida de la aflicción, lo impulsa a matar a otro ser humano. Afirma que necesita un lugar a donde llevar su rabia. El acto de cortar y arrojar la cabeza de la víctima le permite ventilar y desechar la ira de su pena, explica. Aunque la labor de un antropólogo es aclarar otras culturas, no puede encontrar más explicación a la declaración concisa de este hombre. Para él, aflicción, ira y cazar cabezas van unidas de forma evidente por sí misma, entienda o no. De hecho, por mucho tiempo yo no entendí. Bueno, lo de cazar cabezas es literal cazar cabezas, porque hay que explicar eso, porque cuando se escucha es fuerte decir, y medio como que es lo que todos soñamos en algún momento, hay que decirlo también. Pero es cazar cabezas. Es literalmente cazar cabezas, es a partir de alguna pérdida de un ser querido. En este grupo, en esta cultura ilongota, lo que sucedía, mejor dicho, ya vamos a ir adentrándonos a lo largo del texto. Sucedía que la persona sentía tanta ira, tanta aflicción, que sentía la necesidad de ir y cortar la cabeza a alguien y de esa forma canalizar un poco su dolor. Por supuesto, la cacería era de otra comunidad, digamos, no de la propia. Claro, sí. Hay que aclarar también de que donde queda para muchos Filipinas, capaz que no se les ubica en el mapa, queda en el sur de Asia, en el Pacífico Occidental. Más o menos abarca 7.000 millas la isla, son un conjunto de islas más bien, y están enfrente de Vietnam y, bueno, Malasia también. Así que para que tengan una idea por dónde va la cosa, ¿no? Hermosas costas tienen, por cierto. Bueno, y lo que va a ir introduciendo Rosaldo a lo largo de este texto es un poco la idea de que la fuerza emocional, digamos, que de la muerte es no tanto por la muerte en sí, sino por la ruptura permanente de una relación íntima particular, va a decir. Entonces, se refiere más que nada al hecho de los sentimientos que uno experimenta al enterarse que, va a decir Rosaldo, que el niño que acaban de atropellar es propio y no de un extraño. Entonces, lo que va a decir es que siempre debe considerarse la posición del sujeto dentro de esa red de relaciones sociales y así poder comprender mejor la experiencia emocional al momento de la pérdida. Va a traer esta idea de que la fuerza de una declaración simple y literal va en contra de las clásicas de la antropología, que tiene esta idea de que si uno a través de la descripción densa puede conocer una cultura, el otro que vive en esa cultura te lo va a poder transmitir de una forma casi que literal y concienzudamente. Para que no sepa, la descripción densa básicamente es un método analítico
también literario, si podemos decirlo, en el cual el antropólogo, el etnógrafo, se sumerge dentro de la sociedad, describe constantemente lo que vive, lo que siente, lo que es el día a día en esa comunidad, y a partir de eso trata de distinguir ciertos comportamientos culturales, clasificar ciertos grupos sociales. Y bueno, hay que decir también que esta comunidad, en especial en la que está hablando Rosaldo, es una sociedad no muy amplia tampoco, son 2.500 ilongotes más o menos, no superan, digamos, las 10.000 personas, así que tampoco estamos hablando de una sociedad muy extensa, pero sí tiene cierta complejidad en su forma organizacional y de reparto del poder prácticamente, como podríamos hablar, dentro de su organización, no diría estatal porque no tiene una conformación estatal, sino tribal. Claro. Bueno, después de que hace toda esta descripción de la comunidad y demás, que descarta un poco estas ideas lineales y simples que las personas de la comunidad le transmitían y que en cierto momento lo llevaron a confundir la aflicción con la tristeza, como se vive en nuestra sociedad, digamos, la pérdida más que como ira, como una tristeza, digamos, como dolor. Uh-huh. Entonces va a explicar cómo él carecía de una experiencia personal de pérdida que le permitiera empatizar con la ira, digamos, que los ilongotes encontraban en la pena de la pérdida, estaba imposibilitado de entender eso. Hay que decir que básicamente también esta sociedad que analiza Renato Saldo, él cuando empieza su análisis profundo, él empieza a ver diferenciaciones entre el género, dentro de la tribu, entre la relación cultural, entre los grupos etarios, que muchas veces hasta pasa en las sociedades como la de Argentina, en la cual también hay una valoración de la vejez, una valoración también de la juventud, y esas valoraciones hacen mucho de las actividades sociales que estos participan y que tienen, ¿no? Con esta cuestión de la cacería de cabezas, el autor también a la hora de ver qué tiene que ver la cacería de cabezas con esta distribución etaria, ve que los abuelos por ahí no tienen esa necesidad de ir a cazar como los más jóvenes y demostrar o sacar hacia afuera su odio, su bronca. Este cuestión del odio, por eso a mí me hace mucho ruido en la cabeza de por qué cazar a un individuo, cuál es ese odio contenido, si es transmitido de generación a generación o hacia qué es ese odio, ¿no? Es como algo que por ahí muchas veces en el libro del autor no lo deja bien claro quizás. No sé, porque muchas veces se ve estas cosas en las motivaciones personales de los individuos, pero no hay mucho diálogo constante entre la tribu y el autor. Si bien él dialoga con la tribu, no es que está haciendo preguntas directas a confrontar esta idea de por qué. Bueno, en cierto punto a él le interesaba, digamos, obtener explicaciones más profundas sobre la cacería. Para mí como que incurre en un error muy común en ciertas etnografías, que es la de intentar encontrar en herramientas teóricas para explicar lo social y no al revés, digamos, como que lo social en sí mismo te pueda estar hablando por sí per se, digamos. Entonces en este afán de intentar aplicar una teoría, un poco explora la teoría del intercambio. Ah, la teoría, la teoría del intercambio, ¿no? De Lévi-Strauss. Esa que más o menos decía que... Ay, ¿qué decía? Que el intercambio social se define como una forma reguladora del comportamiento en el contexto de las normas sociales, que contrastaba muchas veces con muchos estudios psicológicos del intercambio en el que las conductas estudian, ignorando la cultura, ¿no? Se estudian muchas veces la conducta de la persona por aparte, digamos, del factor cultural, y que los intercambios sociales, desde la perspectiva antropológica, más o menos iban analizando, utilizando los fenómenos de la entrega de regalos, de conceptos yo me acuerdo porque esto lo dice de la etnografía que él hace sobre el intercambio comercial dentro de unas comunidades, dentro de unas islas en Centroamérica, una cosa así. Por ahí va, ¿no? Pero ¿cómo se aplica esto a todo esto que te veníamos hablando? Porque medio como que
rompe demasiado con lo que veníamos, creo. Bueno, él intenta un poco ver si esta teoría aplica a la sociedad ilongota y se la explica a un hombre mayor llamado Insan, y le preguntó qué pensaba de la idea de que la cacería de cabezas resultara, digamos, como una forma de intercambiar una víctima de la decapitación por otra, por la muerte de su propia casta, y así de alguna manera compensaba la balanza, equilibraba la balanza, y bueno, restituía el orden. Pero el anciano reflexionó y la verdad que no parecía muy convencido de que existiera esa idea en la comunidad, y tampoco encontró en las prácticas rituales, ni en las canciones, ni nada, ni en las conversaciones, ni nada por el estilo, algo que le hiciera pensar que podría existir la teoría del intercambio como una explicación para estos fenómenos. Después descartó definitivamente esta idea cuando se dio cuenta de esto, y entonces va a empezar a introducir un contexto histórico más amplio en la que Ferdinand Marcos, que fue un dictador de la comunidad. Sí, un típico político sudamericano de la época que pasa de dictador a demócrata, prácticamente. Sí, el muchacho que tuvo una carrera política desde 1949, el 59, cuando llegó a ser presidente del Senado, y bueno, después por mandato divino se quedó en el poder, ¿no? Una cosa así viene con el muchacho este. Sí. Bueno, él en 1972 declaró una ley marcial que básicamente prohibía la cacería de cabezas, y empezaron a correr rumores en la comunidad de que el castigo por cazar cabezas era el fusilamiento. Así que esto produjo un quiebre cultural muy, muy grande, porque los hombres decidieron suspender la cacería. Los hombres empezaron los ilongotes empezaron a canalizar su ira de otras maneras. Por ejemplo, el cristianismo fue la conversión al cristianismo como un medio para controlar la aflicción, pero esto también implicaba el abandono, la renuncia a ciertas creencias de su propia cultura, incluyendo, por supuesto, la cacería de cabezas, pero resultaba en una forma de manejar la pena de una forma menos agonizante, ya que también incluía la idea cristiana de que el difunto se iba a un lugar mejor, digamos, a un mundo mejor. Hay una historia ahí sobre la muerte de un bebé en una familia. Sí, creo que era el séptimo hijo del hombre. Sí, de Insan. De Insan, sí. Del muchacho que pierde el hijo, y en medio de toda esta situación él no podía salir a como descargarse. Se convierte también en la religión evangélica, y Rosaldo en un momento piensa que bueno, esta era la manera de salirse de la situación y que iba a ser una respuesta cultural generalizada, y el muchacho, cuando le preguntan, él le responde a Rosaldo que lo que el hombre busca en realidad en la nueva religión no es la negación de la muerte inevitable, sino la forma de superar su propia aflicción, una canalización, como vos decías, otra vía de escape de esa conducta cultural que tenía la sociedad, pero que en su mente y en su forma de ser, de seguir cazando cabezas. Hay que decir que también a esta gente le duró bastante el tema de la ley marcial, duró 9 años. Así que yo imagino que no fue una cuestión de un día al otro, fue un proceso gradual de transformación cultural que ha hecho que estas sociedades hayan transformado también sus propios valores. Y las religiones siempre han hecho esta cuestión de querer no ocupar un lugar en cuanto a lo oculto, sino ocupar un lugar de como vía de escape de lo emocional de mucha de esta gente que trata de buscar un albergue para lo que siente y por lo que cree, ¿no? Claro, y hay un
hay un apartado que me pareció muy, muy interesante por lo contrastante de lo cultural, para seguir sumando contrastes. Cuando venían charlando sobre la muerte del bebé y ya una de las mujeres que participaba, que era Tukbao, la mujer de la madre del bebé, digamos. De este que murió. Sí. Del séptimo, digamos. Claro. Le dice en un momento, detente, ¿no es suficiente? Hasta yo, una mujer, no puedo soportar lo que siento en el corazón. Y es muy curioso porque si te pones a pensar, los que tenían la costumbre de ir a cazar cabezas eran los hombres. Las mujeres pareciera ser que lidiaban con la pérdida de otra manera y hasta se ve como si no se les permitiera sentir dolor, a diferencia de nuestra, digamos, de lo occidental que siempre se pone a las mujeres como las sensibles y las... Bueno, yo creo que la mayoría de los que hayan leído alguna etnografía o hayan conocido un poco de historia de pueblos nativos, en muchos lugares la mujer es la fuerte del hogar, emocionalmente también, y la que sostiene también dentro de la misma sociedad una estructura de relaciones, ¿no? Y es paradójico como hoy en día, bueno, con todos los movimientos sociales que hay y todo eso, no se realmente da importancia el rol de la antigüedad, ¿no? Cuando se habla por ahí del feminismo y se habla justamente de las posturas de las sociedades occidentales hacia la mujer, se olvidan que las sociedades nativas tenían una contraposición terrible. O sea, no es que la mujer fue negada toda la historia de la humanidad, al contrario, para los pueblos aborígenes era esencial, no solo el rol, sino la fortaleza. Y para esta cultura ni hablemos porque si los muchachos ellos se dedican a cortar cabeza para sacar el dolor que tienen que hacer las mujeres. Claro. Aparte hay que decir que era el séptimo hijo que se le moría, por eso hay que llamarle el séptimo, ¿no? O sea, no es que era venía el primero ni nada, hay que aguantar 7 muertes. Esta ley marcial querer reajustes, que antes se canalizaban a partir de la cacería de cabezas y bueno, requerían buscar otras formas de compensar esos dolores. Bueno, la experiencia que le permitió ir, digamos, generando cierta empatía con la aflicción e ir a Ilongotes y le permitió comprender la intensidad de estas dos emociones fue la pérdida de su hermano, bueno, que vivió la pérdida junto a sus padres y como que le dio cierta perspectiva de lo que resultaba que falleciera un hijo, digamos. Pero tampoco tenía esa fuerza que encontraba en los relatos de los Ilongotes. No contenía una ira tan profunda como en el caso de la comunidad. Pero va a comentar una escena en 1981 con la esposa, también en el norte de Luzón, Filipinas. Y el 11 de octubre de ese año ella caminaba por un sendero junto con 2 compañeros cuando sufrió una caída de unos 20 metros de un río súper caudaloso que la terminó matando. Claro, porque hay que decirlo, ¿no? Él fue a trabajar a este lugar con mujer, claro, digamos, que también era antropóloga. Sí. Y bueno, obviamente dentro de las actividades particulares cada uno ha tenido un interés particular dentro de la comunidad, uno miraba una cosa, la otra persona hacía otra, y bueno, y seguro que en estas expediciones fue sola con esta pareja, y es medio raro, ¿no? Medio raro esto de que se caiga estando con 2 nativos que conocían el lugar. Hay como cierta sombra, yo lo digo desde mi punto de vista. Despierta cierta suspicacia, en realidad, a mí también me pasó lo mismo. Y entonces va a decir que cuando encontró el cuerpo de la esposa se encolerizó y pensó cómo podía abandonarlo, cómo pudo ser tan tonta para caerse, que trataba de llorar, no podía, la ira lo bloqueaba y que bueno, decía como que en su diario escribió que se sentía como en una pesadilla, todo el mundo se expandía y contraía, se cobraba una profundidad honda y todos sus sentimientos, digamos. Claro. Sí, ahora yo digo, ¿no? En estas anotaciones
personales de su diario de campo, que todo antropólogo lo tiene, porque es un lugar donde uno saca sus sentimientos de lo que está pasando, de lo que está viviendo, para evadirse un poco del análisis. ¿No se planteó la duda el muchacho? Si se cayó, me da mucha la pica de preguntar, ¿te dio bronca de que te abandone o que lloraste todo, pero no planteaste la duda si se cayó? O sea, de hecho, él pone, ¿no? Esto de no puede haber sido tan tonta de caerse. Vos me estás cargando, no puedes preguntar eso. Claro. Es raro, es raro. Bueno, entonces habla de esto, de la imposibilidad, digamos, de llorar, de que les surgieran las lágrimas, pero que le hizo experimentar este dolor profundo, desgarrador de la pena que le resultaba casi insoportable de sobrellevar. Bueno, le hizo empezar a como a entender el lugar de las emociones en los estudios de la antropología, porque, digamos, él, creo yo, que a lo largo de este texto lo que pretende es hacer una crítica a esta pretensión de objetividad que tiene la antropología, que es pensarse escindida de las emociones, ¿no? Y cómo a él pasar por esta experiencia emocional le sirvió como un vehículo para hacer que la intensidad de la ira, la aflicción y longote sean más accesibles al lector que ciertos modos de composición. En pocas palabras, él cuando sufrió realmente una pérdida grande, claro, grande, llegó, digamos, a decir, bueno, para estos muchachos sienten esta cólera, esta ira, esta demencia de querer sacarse una cabeza de alguien, por una cuestión también de que, bueno, hay que decir que si el muchacho acá que entrevista en un momento pierde 7 hijos, y yo creo que ya después del 7º tenés ganas de cortar una cabeza. Claro. Y ahí está muy atado, creo yo, a la pérdida de vida, toda esta cuestión, ¿no? Y a las malas condiciones en las cuales habitan estos pobladores. Igual hay que decir que también él en un momento se plantea la duda la duda moral, digámoslo así, si es correcto esto de cazar cabezas, si es peor o mejor que las soluciones que él entiende como cristianas o del mundo occidental, de cómo lidiar con la ira, cuando nosotros, sí, bueno, nos salimos a cazar cabezas, pero bombardeamos ciudades, matamos de hambre gente, y que por otro lado, bueno, no cortamos cabeza, pero directamente o indirectamente siempre también causamos un daño. Daños, claro. Para desahogar, lo pone en ese nivel, ¿no? Para desahogar ciertos problemas nuestros también. Claro. Ahí me parece interesante que toquemos un poco la noción de relativismo cultural, porque, digamos, no se trata de aplicar el relativismo cultural simple y lineal, de decir, bueno, porque es otra cultura, está bien lo que hacen. Digamos, siempre hay que tratar de comprender al otro, pero no por eso se puede tampoco juzgar como bueno o malo ciertas prácticas, porque, digamos, caeríamos en binarismos muy simplistas que no enriquecen la discusión, digamos. Pero por supuesto que el relativismo no debería justificar prácticas que son nocivas, digamos, como puede ser esto, puede ser la ablación genital o un montón de prácticas que bueno, que como diría un autor, hay que relativizar el relativismo. Sí, es que, mira, bueno, yo creo que Rosaldo en un momento de haber dicho, yo no puedo ser ni juez ni verdugo de esta gente, cuando yo no sé si en mi sociedad se hacen cosas peores, pero aún así tampoco la manera en la que se forma la violencia en esta sociedad, que encima se transmite de generación en generación de una manera cultural, no es sana, porque más allá de que nuestra violencia en nuestras sociedades quizás tengan otros parámetros y por ahí se repercuten mucho más a largo plazo, sus efectos, ¿no? Me refiero. Yo creo que esta gente también impregna de odio a quienes conviven y bueno, no creo que sea sano tener una sociedad creciente de esa manera. Yo creo que esa también fue una de las razones también para prohibir la cacería entre
este golpe de estado de este muchacho, El dictador. el dictadorcito querido que tenemos nosotros aquí, en nuestras queridas Filipinas, del querido Ferdinand Marcos. Pero no estoy justificando, no, ojo, lo que ha hecho como respecto a decretar una ley marcial ni nada por el estilo. Pero creo que en el contexto de una isla, de una población mucho más chica, una sociedad que está empobrecida, producto del propio gobernante, creo que esto también en una mala situación se empieza a propagar y esta forma de odio diseminada en la sociedad, así sea más occidental que tenga la isla, igual se puede llegar a reproducir, ¿no? Y este es un temor que muchas veces pasan en todas las sociedades, ¿no? Todas las sociedades, si las miramos hacia adentro, tienen un pequeño grado de cómo se transmite la violencia, ¿no? Formas de violencia que después en malos momentos, en crisis, estos odios se agudizan y repercuten peor o toman formas peores, ¿no? Tenemos miles de ejemplos alrededor del mundo, el nazismo, el Claro. fascismo, bueno, los barras cuando van a las canchas. O sea, Sí. es tan simple como el odio al otro o el querer desahogar una pena o un sentimiento. Es que cualquier tipo de vínculo sí o sí implica cierto grado de violencia, es constitutiva a nosotros, digamos. O sea, eso quizás nos diferencia de la concepción de los psicólogos que piensan que creen esto de que la violencia es algo a erradicar. Y bueno, como antropólogos, nosotros tenemos otra concepción que va más vinculada a que la violencia es constitutiva y la verdad que es bastante utópico pensar que la podríamos erradicar, digamos. O sea, sería un mundo hermoso, pero improbable. Sí, improbable. Está como... Aparte, está impregnada en cualquier forma de competencia de sociedad. O sea, el hecho de que incluso dos especies compitan por un mismo territorio, va a haber violencia. Que dos grupos sociales compitan por la subsistencia, va a haber violencia. O sea que cual fuere la forma de violencia, eso ya es distinto, por supuesto, pero va a haber. Claro. Ese es el tema. Como para ir cerrando un poco esta historia, cuénteme, señorita, ¿qué podemos decir de este querido Renato y su querida aventura por las Filipinas y su pérdida de su mujer, a la cual desde acá cuestionamos la forma en la cual se pregunta cómo murió? Yo la verdad... Me llama la atención, dudamos, sí, porque... muchas dudas al respecto. Porque acá hay también una discusión con el seguro en un momento. Ay, sí, bueno, los invitamos a leerlos, por supuesto. Nosotros compartimos claves de lectura que para nosotros son interesantes del texto, pero por supuesto que los invitamos a leerlo para que también sale en internet, lo pueden encontrar sin ningún problema. Vamos a dejar el link abajo para que lo puedan descargar o leer. Sería mejor para la familia de Renato que lo compren, pero no creo que le moleste, ya está muerto también él. Pero sí me parece interesante de este trabajo, principalmente un aporte a los estudios en general, más que a las interpretaciones que él hace sobre esta cultura en particular, el hecho de que cuestiona las tradiciones culturalistas y de pensar que los rituales en sí mismos entrañan verdades, conllevan, lineamientos muy básicos, y también cuestiona términos como objetividad, neutralidad, imparcialidad, que en la práctica todos llevamos un montón de cargas y llevamos nuestra propia subjetividad que se pone en juego también en las investigaciones. Entonces el lugar de las emociones también del investigador, sin caer por supuesto en lo egocéntrico, en los prejuicios propios. Claro, sí, también en esta cuestión de que al final se convierta en que el antropólogo vaya y cuente de sí mismo más de lo que quiere conocer de la otra sociedad. Pero sí está bueno que estas cuestiones entren en juego a la hora de investigar, porque, digamos, hacerse el distraído con eso es un sesgo
Y es una mentira también, porque Te pasan cosas. es una pretensión cientificista que ya quedó muy, muy anticuada, digamos. Pero dentro de la ciencia es un modelo persistente con respecto a la idea de que hay que tener como un estudio de laboratorio donde está todo controlado, donde uno es Claro. frío y analítico, donde Y hay que por probabilidad eso es más verdadero que lo otro. que lo otro, claro, cuando en realidad lo otro es lo que realmente sienten las personas. Claro. En cuanto a estas cuestiones, no estamos acá criticando a cualquier otro tipo de ciencia que use la probabilidad, la estadística, que son herramientas que cualquier investigador tiene que usar también, pero tener el valor de poder contar lo que uno siente, lo que ve reflejado a través de esa cultura, en el caso de estos tipos de estudios que queremos hablar, es importante porque ser objetivo, y es imposible ser objetivo del todo, porque vas a ser objetivo desde tu ángulo, tu propia perspectiva. Claro. De hecho, como estamos hablando nosotros, mientras vamos un poco repasando el texto y dando algunos lineamientos, si nosotros cuestionamos cómo murió, yo voy a insistir con esto, cómo murió la mujer, y él no se lo cuestiona de la misma manera, es porque su objetivismo no pasa por el mismo lado que el nuestro, o nuestra forma de pensar, o nuestra perspectiva. Y también lo que nos preguntábamos al comienzo con respecto a esto de la ira, hay cosas que quizás, yo me voy a poner de ejemplo, yo hubiese preguntado un poco más directo, quizás hubiese hecho apreciaciones de dichos ritos de una manera más concreta, quizás aunando un poco fuerzas con la descripción densa. Entonces haría una descripción mucho más precisa quizás de todos los acontecimientos. A Rosaldo obviamente hay que entender las condiciones en las cuales también hizo el trabajo. En la época no es que podía llevar una cámara el muchacho, era todo a escritura, a grabación de audio, y después tenía que desgrabar todo lo que veía en el día. Era un poco complicado de llevar la labor en las... Claro, y más hablando también de que él estuvo metido en un país que estaba sumido en una dictadura. Claro. Entonces no era tan fácil manejar información aparte, porque lo peor que tiene un antropólogo o un etnógrafo es manejar información vital para las poblaciones locales y que puede ser fácil uso para cualquier instrumento político que quiera subsumir a esas poblaciones bajo sus influencias. Claro. Porque lo cultural, como nosotros siempre destacamos, muchas veces hace a la perspectiva de las mismas personas. No quiere decir que lo cultural fuerce lo que es la persona, pero las hace muchas veces en comunidad. Sí, bueno, ya dentro de esta tradición culturalista en la que se inserta Rosaldo, en el próximo podcast vamos a estar hablando de Clifford Geertz, que, un texto muy interesante también que se llama Ritual y Cambio Social. Así que ese queda para la próxima. Para la próxima, perfecto. Espero que les haya gustado esta nueva experiencia, que lo hayamos acompañado de una manera más a gusto, agradable, amena, exactamente, que se hayan divertido un poco y que también puedan picarle ese bichito de querer conocer más, conocer otras culturas, otros lugares, otras épocas, otras perspectivas también, escuchar cosas que suenan locas como esto de cazar cabezas, pero que en otros lugares pueden llegar a ser normales, ¿no? Como así también viniera otro de afuera y nos viera a nosotros, también diría que hacemos cosas que no son normales. Así que espero que les haya gustado un poco esto. Esto fue Antropomeme y su sección Mundos Otros. Muchas gracias, denle like, suscríbanse al canal de YouTube y nos vemos en la próxima.